Muy bien, dice la palabra Hechos capítulo 2. Y ahí el título que le ponen en la Biblia es La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjese bien, dice sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nuevamente estos detalles son muy importantes. Dicen, fueron todos llenos. No se quedó nadie sin la llenura del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué decían en las lenguas? Decían las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Así que, y también dice el verso 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Así que también, aparte de los que estaban asombrados, atónitos y perplejos, habían personas que se burlaban de esta manifestación del Espíritu Santo, porque no sabían qué estaba sucediendo. Pero aquí vemos la gran manifestación, la gran llenura, el gran bautismo del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio a la clase. Vamos en la página número 9. Y hablamos de dos de los dones espirituales, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Ahora vamos a seguir hablando de los demás dones según Dios nos vaya guiando. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia en nuestras vidas, que podemos venir, Señor, delante de tu presencia a través de esta clase, para estudiar, Señor, de tu palabra, amado Dios, el bautismo del Espíritu Santo, que es muy esencial para la vida del cristiano, para la vida, Padre, de aquel que cree y se acerca a ti, Padre, y que quiere ministrar en poder. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú actúas aún en nuestros días y puedes manifestarte en todo lugar, a toda hora. Podemos sentir tu presencia, podemos ver tus dones. Gracias, Espíritu Santo. Queremos que tú sigas obrando en nuestras vidas. Si hay alguna necesidad, visítala en este momento, Espíritu Santo. Visita a esa vida necesitada y suple a su necesidad. Amado Espíritu Santo, gracias porque
podemos operar en el Espíritu aún en medio de tanta maldad, en medio de los tiempos que cambian violentamente. Y gracias, Espíritu Santo, porque en tu poder podemos obrar poderosamente, victoriosamente. Tú siempre estás liberando, tú siempre estás guiando, tú siempre estás guiándonos hacia toda verdad. Y siempre tu ministerio es tan grande en la iglesia hoy día. Gracias, Espíritu Santo. Usa cada mente, cada corazón en esta hora. Revela tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que podamos conocerte mejor y que podamos adorarte y bendecir tu nombre mejor cada día según nosotros conozcamos tu palabra. Amado Dios, guíanos hacia toda verdad en esta hora. Reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu que se levanta en contra de la verdad. Lo reprendemos en este momento y declaramos libertad para la verdad de tu palabra. Bendito Dios, gracias por tu visita. Danos la revelación, el alimento espiritual que necesitamos en este momento. Así lo creemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a dar inicio. Parece que habían algunos hermanos esperándome aquí. Estábamos en oración, así que los dejé esperando un ratito, pero ahora sí podemos entrar ya a la clase. Vamos en la página número 9 y estamos hablando de los dones espirituales y hemos hablado aquí en este pasaje, 1 de Corintios 12, del 7 al 11, menciona 9 dones y vamos a hablar de cada uno de ellos y hemos hablado ya de 2. El don de palabra de sabiduría, nuevamente no es don de sabiduría, sino que es don de palabra de sabiduría. Y también hablamos la vez pasada el don de palabra de ciencia y tampoco es el don de ciencia, sino que es palabra de ciencia. Y hoy vamos a seguir hablando lo que resta de los dones hasta donde Dios nos guíe. Y para aquellos que no que quieran saber de los dones que hemos hablado, ahí están la clase grabada, la subimos a YouTube y así que puede ver esa clase anterior. Y también a veces algunos no pueden captar toda la clase rápidamente o en una manera detallada, y a veces cuando vuelven a ver el video, pues se les viene la clase, se les vienen preguntas, y recuérdese que durante la clase puede hacer cualquier pregunta que usted tenga para que no se quede con dudas o se quede confuso. Y vamos a seguir hablando. Vamos en la página número 9, lección número 4, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice 1 de Corintios 12, 7 al 11. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a hablar del don que nos corresponde en esta hora. Dice en las notas: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente, esta pequeña frase es muy importante: repartiendo en particular como Él quiere. Entonces, la vez pasada estuvimos hablando de 2 dones, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Voy a poner aquí unas imágenes porque quiero que podamos entender que
cuando hablemos de los dones, vamos a ver la diferencia entre un don, que son los dones espirituales, son regalos que el Espíritu Santo nos lo da. Es una promesa que el Padre hizo, que nosotros íbamos a ser investidos del poder o llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da esos dones en nuestra vida, que son regalos. No los da porque somos favoritos o porque somos más maduros o porque le caemos bien a Dios o hicimos algo bien, sino que simplemente cuando nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Cristo, somos parte de los hijos de Dios, de la herencia de Dios, y el Espíritu Santo, después de que nosotros podamos aceptar a Cristo, entonces nos bautiza en el Espíritu Santo y nos da de sus dones. Entonces hay una diferencia entre el don y hay una diferencia entre el fruto del Espíritu. Muchas personas no saben que hay frutos del Espíritu Santo y confunden los frutos con los dones, y los frutos del Espíritu Santo son muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia de un fruto y un don? El don es instantáneo cuando el Espíritu Santo lo da. Si Dios le da el don de hablar en lenguas, en este momento, por decirlo así, usted antes quizás no hablaba ningún otro lenguaje. Tal vez ni se le quedaba. Algunos, yo he escuchado, algunos quieren aprender inglés y les es difícil aprender inglés. Estudian, les es difícil aprenderlo. Pero en fin, no hablaban otro lenguaje, y el don de lenguas, y automáticamente empiezan a hablar en lenguas. Entonces sucede instantáneamente. El fruto es, se tiene que producir en la persona. Póngase una planta cuando va a dar un fruto. Vamos a poner un arbolito de naranja. Si usted lo siembra la semilla, no al otro día va a ir a buscar naranjas. No, tiene que crecer esa plantita. Crece, se va manteniendo, se va afirmando, va creciendo, y ya cuando está en su etapa, empieza a dar frutos, y da frutos en abundancia. Los frutos del Espíritu Santo, para que usted no se confunda, están en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y los frutos, dice así la Biblia, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que estos son los frutos del Espíritu Santo, y no lo vamos a confundir con los dones del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, uno de los frutos del Espíritu Santo es amor. Muchas personas, cuando vienen a Cristo, nacen de nuevo, no tienen amor. Y conforme van conociendo a Dios, conforme van orando, conforme se van metiendo a la presencia de Dios, empiezan a desarrollar ese fruto, esos frutos espirituales, y luego empiezan a tener amor. No se produce, como dijimos, el don del Espíritu o los dones espirituales son de manera instantánea, al instante, pero el fruto se tiene que producir en la persona. Así que para que usted tenga gozo, para que usted tenga paz, para que usted tenga paciencia, para que usted tenga benignidad, para que usted tenga bondad, para que tenga fe, para que tenga mansedumbre, para que tenga templanza, se necesita que usted
lo produzca en su vida, y se va a producir conforme usted se mete a la presencia de Dios. No es instantáneo. Mientras más se mete a la presencia de Dios, más va a haber los frutos del Espíritu Santo en su vida. Y mientras eso significa, por eso hablamos de todo esto, porque eso significa que no importa que usted tenga 20 años en la iglesia, si no lee la Biblia, si no ora, difícilmente va a tener el bautismo del Espíritu Santo, difícilmente va a tener los dones, difícilmente va a tener los frutos, pero debe de estar los frutos en nuestra vida también. Entonces, cuando hablamos de los dones, no lo confundamos con los frutos del Espíritu. Tampoco lo confundamos con un ministerio. Un don es diferente a un ministerio. A veces vemos en la iglesia el don de lenguas, pero eso no quiere decir que esa persona tiene el ministerio de lenguas. No, los ministerios, según la Biblia, son muy diferentes. Los ministerios, para que usted sepa, son 5. Habla la Biblia de 5 ministerios, y si usted lo puede buscar o lo quiere buscar, lo puede buscar en Efesios 4:11. Ahí están los 5 ministerios. Y dice Efesios 4, capítulo 4, verso 11. Y él mismo, o sea, está hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que estos son los ministerios. Entonces, un apóstol es un ministerio, un profeta es un ministerio, un evangelista es un ministerio, un pastor es un ministerio, un maestro es un ministerio. Entonces, esos no serían dones, aunque a veces hay dones similares a los ministerios, pero debemos nosotros de conocer que hay diferencias entre un don, un fruto y un ministerio. Así que recuérdese, si tiene preguntas, la puede hacer, porque a veces esto se vuelve un poquito confuso, pero estamos tratando de explicar lo mejor posible. Luego, tampoco podemos confundir el don con el talento. El talento muchas veces es con el cual la persona nace. Por ejemplo, hay muchas personas que nacen con un talento para cantar. Tienen una voz ya de pequeños y van creciendo, van desarrollando su voz y son buenos cantantes, y si aceptan a Cristo, nacen de nuevo y le sirven a Dios, llegan a ser grandes, tener grandes inspiraciones, grandes cantos para Dios. Antes se usaban los himnarios, unos cantos muy preciosos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tremendos cantos que hay cantos, le podemos llamar clásicos, que no pasan de moda en la iglesia, y siempre se siente la presencia de Dios, aunque ya hayan pasado a veces hasta cientos de años que alguien inspiró ese canto, pero sigue tocando nuestra alma. Y también un talento a veces se aprende. Por ejemplo, hay músicos que nacen ya con ese talento, o ese regalo que Dios les da de poder tocar un instrumento. Yo le digo porque he visto, conocí a una familia grande de músicos, y un niño, cuando yo estaba en la iglesia ahí, tuvieron un niño, y el niño, desde que empezó a crecer, le empezó a llamar la atención la batería, y empezó a crecer y quería la batería, no otro instrumento, nada más que la batería. Y luego empezó a crecer, le compraron una batería
sus hermanos, porque como eran músicos también, una batería pequeña, y él automáticamente, sin que le enseñaran, agarró la batería y como que fuera profesional, ya tenía el oído para la música y empezó ya a tocar el instrumento. Ya cuando estuvo un poquito más grande lo dejaban tocar en la iglesia y entonces ya se dieron cuenta que todavía estaban pequeñitos sus pies para alcanzar la parte de abajo de la batería. En fin, que hemos visto cosas tremendas donde Dios ya ha dado ese talento a esa persona, pero también, por ejemplo, este tipo de talento se puede aprender. Uno puede ir a aprender a tocar una guitarra y ya tiene ese talento de poder tocar una guitarra. Entonces podemos ver que los talentos son diferentes a los dones y es diferente, el don es diferente al fruto, es diferente al ministerio y es diferente al talento. Y enseguida, por último, el don también es diferente a las señales. No sé si usted sabía que en la Biblia también menciona de señales. Así que si no lo había escuchado antes, ahora lo está escuchando y está el pasaje ahí en Marcos 16, 17 y 18, en donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que estas son señales que acompañan a aquellos que creen. Obviamente han nacido de nuevo y creen y están predicando la palabra. Aquí, si usted lee ese pasaje de Marcos, antes de que dice, y estas señales seguirán, antes de decir eso dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces a los que predican el evangelio, le siguen las señales del evangelio, las señales del poder de Dios. Así que si usted quiere ver señales en su vida, aquí menciona cuáles son parte de las señales y dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que si usted quiere ver estas señales en su vida, nada más tiene que haber nacido de nuevo y luego creer en el poder de Dios y luego ir a evangelizar, y cuando esté evangelizando muchas señales lo van a acompañar, porque las señales respaldan el evangelio, respaldan la palabra de Dios. Hay personas que no creen a la palabra, pero creen a una señal. Yo he escuchado muchos testimonios, a veces se está predicando y no mucho creen en la palabra, pero especialmente cuando se va a predicar adentro de las casas, pero uno le dice, ¿tienes algún enfermo aquí o alguien que tenga una necesidad que podamos orar por esa persona? Y a veces hay algún enfermito ahí y se ora por el enfermo y sana, y la persona se queda asombrada y tal vez no estaba creyendo mucho lo que uno estaba hablando, pero cree en la sanidad que hubo. Entonces esas señales acompañan a aquellos que predican la palabra y es para confirmar el evangelio. Y eso es muy bonito porque demuestra el poder de Dios y demuestra que el evangelio es poderoso, no es simplemente una religión más, sino que es una relación con nuestro Dios. Así que eso quise comentar para que usted vea cuando hablemos nosotros de los dones espirituales, no lo confunda con el fruto, no lo confunda con el ministerio,
no lo confunda con el talento y no lo confunda con las señales. Y Dios mediante, conforme nos vaya iluminando el Espíritu Santo, vamos a hablar de cada don y vamos a tratar de hacer la diferencia de estos para que usted sepa muy bien la diferencia. Lamentablemente los dones en las iglesias actuales no se ven como deberían de verse. Deberían de verse en todas las iglesias pentecosteses, en todas las iglesias cristianas, en todas las iglesias que predican la Biblia, deberían verse los dones espirituales. Y como no se ven, entonces muchos los confunden con los ministerios, los confunden con los talentos, con las señales, con los frutos, y por eso estamos haciendo esta diferencia. Entonces, vamos a continuar con el siguiente don. Hablamos del don de palabra de sabiduría, hablamos de el don de palabra de ciencia. Ahora hablaremos, ahí dice, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Así que el don que hablaremos es el siguiente, es el don de fe. Y el don de fe es un poquito complicado. Así que voy a tratar de lo más simple posible, lo más práctico de poder explicarlo, porque es muy complicado, ya que la fe es diferente al don de fe. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver es que hay don de fe, hay fruto de fe y está la medida de fe que nos fue dada a todos. Cuando usted acepta a Cristo, usted tenía fe. Muchos piensan, muchos dicen, no hay fe en nadie hasta que aceptan a Cristo, entonces empiezan a tener fe. Pero eso no es así. Porque cuando usted cree, cuando usted le predicaron por primera vez, le dijeron, ¿crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? O sea, está utilizando su fe, esa fe que tenía. Antes, nosotros podríamos tener fe en las imágenes, fe en ídolos, fe en nuestro carro, fe en nuestro trabajo, fe en nuestra familia, fe en nuestro cheque del trabajo. Muchos tienen mucha fe en su cheque. Antes, estamos hablando antes de poder nacer de nuevo, antes de ser cristiano. Y entonces cuando acepta a Cristo, esa fe que tenía en todo esto, ahora viene a usted a canalizarlo y quitarlo. Si tenía fe en una imagen, lo quita de la imagen y lo pone en Cristo. Si tenía fe en su cheque, lo quita del cheque y lo pone en Cristo. Entonces ahora su fe está siendo canalizada correctamente, y ahora su fe es activada y empieza a crecer su fe. En pocas palabras, desde el momento que usted aceptó a Cristo hasta hoy, su fe tiene que haber crecido bastante. No tiene que estar con la misma fe con la cual aceptó a Cristo, sino que su fe debería de haber crecido hasta ahora. Pero si no ha crecido, no se preocupe. Aquí vamos, por eso son las clases, para que su fe crezca y para que su vida cristiana, su vida espiritual pueda crecer. Así que antes de hablar del don de fe, tenemos que hacer diferencia en que hay fruto de fe, hay la fe que todo mundo tiene, pero también está el don de fe. Así que vamos a hablar de esto. Dice Romanos 12:3. Aquí Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que sea
A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que aquí se nos dice que la misma medida de fe se nos repartió a todos. Entonces, para explicarlo un poquito mejor, vamos a poner una imagen, ya que a veces nosotros comprendemos mejor con imágenes. Y yo lo veo de esta manera. Esta imagen que pongo es nada más para poder explicarlo mejor. No es que así sea, sino que es nada más para que nosotros podamos entender mejor el concepto. Ahora, imagínense que la medida de fe que se nos fue repartido a todos está en el número 10, por decirlo así. Es como un termómetro de fe. Se me olvidó aquí ponerle termómetro de fe, pero vamos a poner como un termómetro de fe. Y Pablo dice que se nos dio a todos una misma medida de fe. Dice, conforme a la medida de fe que se repartió a cada uno. Entonces nosotros tenemos una medida de fe. Cuando aceptamos a Cristo, esa medida de fe empieza a ser activada cuando nacemos de nuevo. Y de aquí en adelante, si su fe, pongámosle, nada más es un ejemplo, no es que así es como debe de ser. Por eso le digo que estoy tratando de explicarlo lo mejor posible. Pongamos que nuestra medida de fe de un 100% nada más es un 10%. Entonces quiere decir que desde que nosotros aceptamos a Cristo, ese 10% ya tiene que haber crecido. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? ¿Cuánto ha crecido su fe? Imagínese si usted tiene un año de haber aceptado a Cristo, ¿cuánto ha crecido su fe? Si usted tiene 5 años, ¿cuánto ha crecido su fe? Y si tiene 20 años, 30 años, ¿cuánto ha crecido su fe? Debería haber crecido mucho su fe. Entonces, primero que nada, nosotros podemos ver que a todos se nos ha dado una medida de fe, y cuando nacemos de nuevo, activamos esa fe y va creciendo y creciendo. Ahora, para conocer eso de las medidas de fe y por el cual ponemos este termómetro de fe, podemos ver que la Biblia habla de que hay diferentes tipos de fe. Por ejemplo, Mateo 14:31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, está hablando de Pedro, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí, este pasaje está hablando cuando ven a Jesús, los discípulos están en la barca, todos los apóstoles están en la barca, y luego Jesús viene caminando sobre el mar y todos se espantan porque dicen es un espanto, y Jesús les habla. Cuando vio que todos estaban asustados, les habla y le dice no teman. Entonces todavía ellos dudando porque nunca, con mucha razón estaban dudando porque nunca por ejemplo, yo no he visto a alguien que esté caminando sobre el agua. Imagínense, en ese entonces ellos están en medio del mar y ven a alguien caminando sobre el agua. Entonces es muy, muy tremendo ese acontecimiento. Y entonces Pedro le dice a Jesús, si de verdad eres tú, manda que yo vaya para allá contigo. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se lanza y empieza a caminar también sobre el agua por la palabra que Jesús le dio, que le dice, ven. Pero luego dice que la Biblia que empieza a ver las olas, empieza a ver las olas del mar y empieza a dudar y se empieza a hundir. Entonces, al momento que se estaba hundiendo, dice aquí este pasaje, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que podemos tener poca fe. Entonces, cuando leemos estos pasajes, nos muestran que hay medidas de fe que nosotros podemos tener. También podemos ver el otro pasaje en Mateo 8, capítulo 8, verso 10, donde dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí está hablando de un centurión romano que le pidió a Jesús que fuera a orar por su siervo porque estaba enfermo, y entonces Jesús se fue con él a orar, y antes de entrar a su casa, el centurión le dice: Jesús, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y él era romano, y entonces le dice pero si tú dices la palabra, esa palabra va a llegar y va a sanar a mi siervo. Y le explica a Jesús, este centurión romano le explica a Jesús, dice: porque yo soy hombre de autoridad, y le digo a mis soldados, vete para allá y se va, vente para acá y se viene, haz esto y lo hace. Entonces, en pocas palabras, le estaba diciendo a Jesús: tú eres igual, tú eres un hombre de autoridad, y si le dices a la palabra que vaya a sanar, por tu palabra, mi siervo sanará. Y cuando Jesús oye todo eso, claro que yo lo estoy parafraseando, pero usted puede leer el pasaje, Mateo 8 a 10, todo el pasaje de Mateo 8, o todo el pasaje donde habla de este evento. Entonces el verso 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que imagínense, a uno de los apóstoles Jesús le dice: tienen poca fe. Y a otro que no es apóstol, de esos mismos tiempos, en el cual creía en el poder que Jesús tenía, en la autoridad que Jesús tenía, le dice, Jesús se maravilla y le dice a los que le seguían: de cierto que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiere decir que aquí hay diferentes medidas de fe. A uno le dice: tú tienes poca fe, y a otro le dice que tiene tanta fe. Entonces, eso es necesario para que nosotros podamos ver cuál es el don de fe. Ahora bien, cuando usted tiene el don de fe, póngase que usted se mete mucho a la presencia de Dios, y la fe que tenía desde el principio ya no la tiene de la misma manera, su fe ha crecido. Y vamos a ponerle así, porque eso nada más es una suposición para que podamos nosotros entender mejor cómo trabaja el don de fe. Vamos a poner que ahorita, en este momento, después de todas las experiencias que usted ha tenido con Cristo, después de orar por tanto tiempo, de ver tantos milagros, de ver tantas señales, de ver tantas cosas que Jesús ha hecho en su vida, tantas sanidades, tantas peticiones que han sido contestadas, digamos que ahora su fe está al 50%. Cuando somos llenos del Espíritu Santo y el Señor nos da el don de fe, nuestra fe viene a ser a un nivel completo. Entonces, cuando tenemos el don de fe, nuestra fe sube al máximo en nuestra vida, para que nosotros podamos creer lo que va a pasar. Eso es cuando el Señor nos está usando con el don de fe. Por ejemplo, a una persona que el Señor usa con el don de fe, le dice:
por decirlo así, yo escuché un testimonio, le voy a comentar un testimonio, y lo estaba viendo en un video y se me hizo muy tremendo porque estaba en vivo y estaba muy tremendo. Fue en el país del Salvador. Un predicador fue allá, que el Señor lo usaba con muchos dones, fue allá, y en la tarima estaban predicando al aire libre, y en la tarima donde estaba predicando, llevaron a dos mujeres en silla de ruedas, paralíticas o inválidas, como usted quiera llamarle, que no podían caminar. Y entonces el hermano viene y le habla a una y le dice, lo que va a pasar es de que yo voy a orar, y cuando yo ore, después de que termines de orar, te voy a decir que tú eres sana en el nombre de Jesús, y te voy a dar la mano y te voy a levantar y vas a empezar a caminar. Y me dice, ¿entiendes? Y dice la señora, dice, sí, ok, entonces vamos a empezar a orar. Y le dice a los hermanos, oren conmigo, y él empieza a orar, y de repente termina de orar y le dice, ahora eres sana en el nombre de Jesús, y le da la mano y le dice, levántate, y la agarra en la mano y la levanta, y ella se levanta y ella empieza a caminar. Y fue pues algo tremendo, que todos los hermanos se quedaron maravillados, porque conocían a estas personas que no podían caminar y ahora la ven caminando a esta mujer. Entonces pues fue una gran noticia para todos, y puede oír ahí en el video, puede ver cómo todo el mundo está celebrando esto. Pero luego entonces el hermano se acerca a la otra mujer que está ahí y le dice, ok, entonces yo voy a orar, y después de que ore te voy a decir, ahora eres sana en el nombre de Jesús, levántate, te voy a dar la mano, te vas a levantar y vas a empezar a caminar. Y le dice, ¿comprendes? Y entonces el hermano se ve en el video que él ya iba a orar, y ella lo para y le agarra la mano y le dice, espérate, momento. Dice, ¿qué pasó? ¿No entiendes? Si quieres te lo vuelvo a explicar. Voy a orar. Y le dice el hermano, no la deja hablar. Dice, voy a orar. Cuando yo diga, termine la oración, voy a decir que sana en el nombre de Jesús, te voy a dar la mano, tú te vas a levantar y vas a empezar a caminar. Dice, no, espérese. Es que no es eso. Lo que pasa es que yo no tengo fe. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted si le hubieran dicho eso? El hermano me impresionó, porque cuando le dice esta mujer, lo que pasa es de que yo no tengo fe, el hermano le dice, no te preocupes, yo tengo fe por ti. Así que yo voy a orar. Cuando termines de orar, te voy a decir en el nombre de Jesús que eres sana, te voy a dar la mano, te vas a levantar y vas a caminar. Y el hermano empieza a orar, termina de orar y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Le da la mano, la levanta y ella empieza a caminar, y otra vez todo el mundo empezó a festejar todo esto. Así que fue un gran derramamiento del Espíritu Santo en ese momento, con sus señales y milagros. Y este es el don de fe, que nuestra fe está al máximo, que no hay duda de lo que esté pasando a nuestro alrededor, no hay duda de que lo que nos digan, nosotros podemos, Dios nos está usando con el don de fe. A veces recibimos la voz del Espíritu Santo que nos dice, quiero sanar, quiero hacer esto, y nosotros lo hacemos sabiendo que Dios ya lo va a hacer. Nuestra fe está inquebrantable en ese momento, y después de que pasa el evento, después de que usamos el don, nuestra fe vuelve a su nivel normal. Entonces, obviamente que si su fe estaba en el 50% y el Señor lo usó en el don de fe,
y vio un tremendo milagro, yo pienso que su fe no se va a quedar en el 50%, va a crecer un poquito más, pero no se va a quedar al 100, sino que va a regresar otra vez al nivel que antes estaba. Y cuando lo vuelva a utilizar el Señor en el don de fe nuevamente, en ese momento su fe va a subir al 100, por decirlo así. Entonces no sé si pueden comprender esto. Y la manera que no se queda en el 100 es porque nosotros somos humanos y nosotros le ponemos muchas limitaciones al Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo nos quiere utilizar, quiere que siempre caminemos en fe, que caminemos al 100 en fe, y el único que pone límites al Espíritu Santo es nuestra vida. Entonces, cuando nosotros, cuando sea el arrebatamiento, nosotros nos vayamos a la presencia de Dios, o cuando muramos en Cristo, entonces ya nuestra fe va a crecer a un nivel espiritual, va a llegar aún más de este 100% que nosotros podemos ver aquí, y ya va a ser una nueva experiencia en Dios, pero eso no pasará hasta que lleguemos al hombre, a la estatura del varón perfecto. Así que seguidamente del don de fe, también nuestra fe tiene que crecer progresivamente. Así que nuestra fe tiene que seguir creciendo. Y vamos a... Entonces, si el Señor lo usa en el don de fe, o el Señor se mete usted a la presencia de Dios, siempre tiene que su fe ir creciendo. Pero esto es cómo se usa o cómo se manifiesta el don de fe. Así que no sé si alguien tiene una pregunta hasta aquí. Si no, entonces podemos ver que nuestra fe debe continuar creciendo. Y dice Lucas 17, 5 al 6. Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces quiere decir que nuestra fe puede aumentar. Por eso puse como imagen este termómetro, porque nuestra fe no tiene que permanecer estancada cuando aceptamos a Cristo Jesús, sino que siempre tiene que crecer. Los apóstoles le dijeron a Jesús: aumentanos la fe, en Lucas capítulo 17, verso 5 al 6. Y dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y cuando dice grano de mostaza, está hablando de que aunque su fe haya sido un pequeño granito, empezó a crecer y llegó a ser tan grande. Entonces, cuando está grande, dice, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, si nuestra fe llega a crecer de una manera potencial, podemos hacer grandes cosas. Pero mientras nuestra fe no ha crecido, podemos caminar, podemos tener el don de fe según el Espíritu Santo lo quiera repartir en nuestra vida, y podemos obrar en este don de fe. Así que terminamos con el don de fe. No sé si alguien tiene alguna pregunta del don de fe, y si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con el siguiente don, que es dones de sanidades. En este pasaje estuvimos hablando del don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de fe,
pero aquí habla dones de sanidades en plural. Y la razón que habla de dones de sanidades es porque hay muchos tipos de enfermedades, no hay una sola. Por ejemplo, que usted tuviera el don de sanidad del cáncer, entonces ya sería un don, no sería dones, sería don de sanidad de cáncer y se limitaría nada más a una enfermedad. Pero la Biblia es clara, dice dones de sanidades, porque antes había muchas enfermedades diferentes a las que hay ahora y hoy siguen saliendo diferentes tipos de enfermedades. Como vimos, virus, hay diferentes tipos de virus. Todo está cambiando. Antes, en los tiempos de Jesús, no se miraba el SIDA, si no lo hubiéramos visto en la Biblia, cuando Jesús podía sanar de SIDA, pero habían muchos tipos de enfermedades diferentes. Y lo bueno con el don de sanidades y lo bueno con el Espíritu Santo es que su poder no tiene límite y Él sana todas las enfermedades, no importando qué tipo de enfermedad sea. Entonces, cuando dice dones de sanidades, lo dice en plural porque las enfermedades son muchas, así que las sanidades también deberían de ser correspondiente a cada enfermedad. Y vemos 1 Corintios 12, 8, 9, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así que ahí ve muy bien la diferencia de que aquí está hablando en plural y ya explicamos por qué lo dice de esta manera. Dice Mateo 4, 23, 24, este don, los dones de sanidades, como es el más común en medio de la iglesia, lamentablemente, como muchos leen en Jesús que Jesús sanaba a muchas personas, piensan que Jesús nada más sanaba y no desarrolló otros dones, pero Jesús desarrolló todos los dones. Y lamentablemente en la iglesia hoy día, en la iglesia actual, lo más que se ve es el don de lenguas y el don de sanidades. Entonces las personas conocen muy bien estos dones, pero no conocen los demás dones que habla la Biblia, y por eso no vamos a hablar tan detalladamente de los dones de sanidades, porque es muy obvio de lo que estamos hablando. Es el don de sanidad, es orar. Si el Señor le ha dado el don de sanidad, usted va a orar por un enfermo, este enfermo sana. Ese es el don de sanidad. Dice Mateo 4, 23 y 24. Aquí está hablando cuando Jesús usaba este don de sanidad. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Así que Jesús, cualquier enfermedad, cualquier persona enferma que le traían para que él orara, no importando qué tipo de enfermedad fuera, Jesús, dice, sanaba a todos los enfermos. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ahora, aquí dice que los sanó. O sea, en pocas palabras, todas estas personas que tenían dolencias, que eran afligidos, que tenían diversas enfermedades, que eran atormentados, que eran endemoniados, que eran lunáticos y que eran paralíticos, los sanó. Así que
Cuando habla aquí de endemoniados que son sanos, es porque hay demonios de enfermedad. Aparte son los demonios que tienen poseído a las personas y necesitan liberación. En ese caso Jesús los liberaba, pero en los casos que un demonio tenía enferma a la persona, sanaba, liberaba a la persona y recuperaba esa persona su sanidad. En el caso de aquella mujer que tenía 18 años, Jesús estaba en una sinagoga, la mujer tenía 18 años y estaba encorvada, encorvada, no podía enderezarse, dice la Biblia, por 18 años. Jesús la llamó y le habla al espíritu de enfermedad, y ahí la palabra dice espíritu de enfermedad, y lo saca a ese demonio, y la mujer enseguida se enderezó. Imagínense, estaba en la sinagoga, es el equivalente que estaba en una iglesia y nadie sabía lo que tenía, pensaban que era normal, una enfermedad normal, pero en realidad era un demonio, y Jesús libera a esta mujer de este demonio de enfermedad. Ahí claramente dice que es un demonio de enfermedad, y la sana. Por eso es de que dice este pasaje: le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que Jesús utilizaba este don. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre el don, sobre los dones de sanidades. Y si no hay ninguna pregunta, vamos al siguiente don. Entonces, seguido, recuerden, se puede interrumpirme, no se preocupe. Y también después puede hacerme la pregunta en el chat si usted quiere. Después de la clase también está esa opción. Seguidamente tenemos los dones de hacer milagros. Este también es uno de los dones que casi no se ven en la iglesia, pero son muy necesarios, especialmente para nuestros días actuales. Deberíamos de verlo mucho en la iglesia, y por eso es de que son importantes estas clases, para que si usted no tiene ningún don, pueda anhelar un don. Entonces me preguntan aquí qué quiere decir lunático. Hermana, un lunático, estuve viendo en el diccionario, se podría decir actualmente bipolar. Actualmente se podría, cuando usted pone la palabra lunático, muchas veces da una descripción diferente, pero también lo ponen como bipolares, que cambian de actitud de un momento a otro. En un momento están bien y en otro momento están mal. Un momento están mal y rápidamente están bien. Usted puede notar rápidamente que no es normal de una persona que actúe de esta manera. Entonces, los lunáticos son este tipo de personas. Tienen algún problema, no sé cómo lo cataloga la psicología hoy día, qué tipo de problema, qué diagnóstico le da, pero en la Biblia, cuando Dios da los dones de sanidades, nosotros no estamos diagnosticando, nosotros estamos dando directamente la sanidad que el Espíritu Santo está ministrando, que Él sana a la persona al utilizar este tipo de don.
Entonces, nosotros no diagnosticamos, no vemos cuál es la raíz de una persona por qué se enfermó, sino que simplemente oramos y se sana la persona. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿todas las enfermedades son causadas por espíritus? No. Aquí también esta es buena pregunta, porque cuando vemos en la Biblia que algunos demonios de enfermedad causaron enfermedad a una persona, también vemos que Jesús no a todos les llamó espíritu de enfermedad. A otros, un demonio los tenía poseídos y nada más lo liberó, echó fuera al demonio. Así que si usted ve, por ejemplo, la epilepsia, es muy común en la epilepsia que algunos son demonios que causaron la epilepsia y otros tienen enfermedad de epilepsia. Entonces es muy importante. La persona que tiene el don de sanidad, Dios le revela que es un demonio de enfermedad o le revela que es nada más una enfermedad, pero el caso es que Dios la sana a esta persona, no importando si es un demonio o es una enfermedad. Ahora, en el caso de nosotros, a veces si queremos orar por alguien, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder discernir, para poder conocer, para poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y para que si nosotros vemos una persona enferma en la iglesia, no ir a orar y a reprender un demonio, porque a veces tal vez no está endemoniado, a veces es una enfermedad común. Y también si tenemos el discernimiento, vamos a orar por una persona que está enferma y pensamos que es una enfermedad normal, estamos reprendiendo a la enfermedad y tal vez es un demonio, entonces necesitamos reprender al demonio. Por eso es muy necesario tener los dones para que nosotros podamos discernir cuando vamos a echar un demonio de enfermedad o cuando nada más vamos a hacer una liberación. Así que esta pregunta que hicieron, todas las enfermedades, la voy a volver a leer. Dice, ¿todas las enfermedades son causadas por espíritus? No todas. Algunas enfermedades son causadas por nuestra negligencia, que nosotros no nos cuidamos, especialmente los virus. No vamos a hablar del coronavirus, hay mucho de qué hablar ahí, pero unos virus que usted, había un viento muy frío, usted no se cubrió y al otro día amanece enfermo y luego empieza la gripe o cosas así. Entonces, hay muchas enfermedades que vienen por nuestro descuido. A veces no nos alimentamos correctamente, no tomamos las vitaminas, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar bien en sus defensas, y estamos débiles, estamos deficientes en nuestras defensas, entonces nos atacan enfermedades por esta causa. Así que no todos son enfermedades causadas por espíritus. Así que si no hay otra pregunta, y espero que haya contestado o que hayan salido de la duda de estas personas que preguntaron. Y si no hay otra pregunta, vamos a continuar con los dones de hacer milagros. Aquí nuevamente vamos a poner el texto. Dice 1 Corintios 12:10, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí nuevamente podemos ver que este don dice el hacer milagros, lo dice en plural, no hacer milagro. Si fuera un milagro, entonces no se limitaría la Biblia o se limitaría el don
a un milagro específico y entonces tendría que nombrar qué milagro es para que nosotros lo podamos ver específicamente. Pero cuando dice milagros, está hablando de que hay muchos tipos de milagros que pueden suceder. Y, por ejemplo, en el caso de Jesús, Mateo capítulo 14, verso 17 al 21, Mateo capítulo 14, versos 17 al 21, dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente acostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio, dice, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que Mateo capítulo 14, versos 17 al 21, nos habla de un milagro tremendo que hizo Jesús, cómo convirtió, o mejor dicho, cómo alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ese es un milagro tremendo. Y también Jesús hizo muchos otros tipos de milagros. Podemos decir que cuando caminó sobre el agua era un milagro tremendo. Cuando convirtió el agua en vino era un milagro tremendo que no se había visto. Y muchos más milagros que hizo Jesús. Este es uno de los cuales hizo Jesús, que alimentó a más de 5,000 personas, porque dice aquí en la Biblia, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que si nosotros pudiéramos contar las mujeres y los niños, serían más de 5,000, y Jesús los alimentó con 5 panes y 2 peces. Así que hay muchos tipos de milagros y por eso es de que la Biblia lo llama en plural, porque son muchos tipos de milagros. Hoy día, con un milagro tremendo que ocurriera en una iglesia y todo el mundo lo supiera, o sea, los vecinos, la vecindad de esa iglesia, de ese local, se diera cuenta, yo pienso que esas iglesias se empezaran a llenar porque la gente ve los milagros. Cuando no quiere escuchar el evangelio, ve a los milagros. Por eso es de que los dones son muy importantes en la iglesia. Así que no sé si alguien tiene una pregunta acerca de este don, y si no es así, pues vamos a continuar. El don de profecía. El siguiente es el don de profecía. Y también este es un poquito también confuso, porque está el don de profecía y está el ministerio de profeta. Recuerden que cuando hablamos de los ministerios, les mencioné que en la Biblia menciona 5 ministerios y uno de ellos es el ministerio de profeta. ¿Cuál es la diferencia entre el don de profecía y el ministerio de profeta? El don de profecía, la persona usa una persona en la iglesia y da una profecía, y esta persona la da según el Espíritu la usa a que dé este don. Y a veces
puede ser una vez que esta persona pueda profetizar y a veces ya nunca más va a profetizar. Por ejemplo, lo vemos estuvimos hablando de Saúl en las clases anteriores de Saúl, cuando Saúl fue revestido o fue lleno del Espíritu Santo. Saúl habló, empezó a profetizar, y cuando fue lleno, cuando empezó a hablar en lenguas, empezó a profetizar. Mas, sin embargo, la Biblia nunca dice que Saúl era profeta, sino que esa fue, por decirlo así, una vez que lo hizo y luego ya no lo volvió a hacer. Así que el don de profecía se da conforme el Espíritu lo quiera hacer en la iglesia. Si alguien, el Señor le da el don de profecía, puede profetizar en la iglesia, pero no se tiene que sentir obligado a profetizar siempre, sino que tiene que actuar en el Espíritu conforme el Espíritu lo guíe. Posiblemente una persona dé una profecía en la iglesia y tal vez en otra ocasión Dios use a otra persona para dar una profecía. Uno no se tiene que sentir mal, uno nada más tiene que seguir buscando la presencia de Dios para que Dios siga ministrando en el don de profecía. No se tiene que sentir la persona obligada a profetizar siempre. Entonces, cuando una persona da una profecía, nada más la da conforme el Espíritu le guíe a dar esa profecía. Esa persona que da una profecía en la iglesia, si yo me acercara a esta persona y yo le dijera, hermano, hermana, veo que Dios le dio una profecía, yo quisiera consultar con usted a ver qué Dios dice sobre mí, sobre esta situación que tengo. Esa persona no me va a poder decir nada, porque el don de profecía es diferente al ministerio de profeta. El profeta puede profetizar, pero Dios siempre lo está usando constantemente, y yo me puedo acercar a un profeta con un problema y preguntarle qué es lo que Dios, cómo Dios quiere obrar en mi vida, y Dios le va a hablar a este profeta, y el profeta me va a guiar a lo que tengo que hacer. Ese es el ministerio de profeta. En cambio, el que tiene el don de profecía no me va a decir nada, porque nada más está ministrando el don en el momento en el que el Espíritu Santo le da. Si por alguna razón yo fuera a consultar a una persona que tiene el don de profecía y el Espíritu le da palabra para mí, entonces qué bueno, pero usualmente no trabaja de esta manera. El que tiene el don de profecía no tiene el ministerio de profeta, pero el que tiene el ministerio de profeta se mueve en el don de profecía. Entonces es un poquito confuso ahí, y vemos 2 de Samuel capítulo 2 verso 1. Dice 2 de Samuel capítulo 2 verso 1: después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo, sube. Y David dijo, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Aquí vemos tremendamente, David consultaba a los profetas de Dios. Y entonces David le dice al profeta, va al profeta y le dice, consulta al Señor, yo quiero saber que si voy a subir a alguna de las ciudades de Judá. Y el Señor le habla al profeta y le dice, el Señor le dijo, sube. Entonces David le dijo, ok, entonces ¿a cuál voy a subir? Y el Señor le dice al profeta, a Hebrón. Y entonces el profeta le dice a David, el Señor te está diciendo que subas a Hebrón. Entonces, de esa manera es como funciona el ministerio de profeta.
uno puede acudir a los profetas o a las personas que tienen el ministerio y consultar al Señor respecto a alguna de las situaciones que pasa en nuestra vida. Ahora, normalmente como cristianos nosotros podemos, si estamos pasando con algún problema, no debemos de esperar en ningún profeta, sino que inmediatamente debemos acudir a Dios y consultar a Dios cuál es el problema y que Dios pueda darnos la respuesta. Pero cuando nosotros no tenemos respuesta, entonces es cuando, o tal vez Dios nos da la respuesta, pero no la vemos y seguimos esperando. Entonces es cuando se puede buscar a un profeta y que el profeta pueda ministrar en el problema que tenemos, consultando al Señor. El que tiene el don de profecía no puede hacer esto. Cuando una persona tiene el don de profecía, no se debería de declarar a ministerio. Si a usted le da a Dios el don de profecía, no debería de decir, oh, ahora tengo el ministerio de profeta, porque es diferente el ministerio al don. Dijimos que si Dios le da un don de profecía, puede ser que, el Espíritu Santo le da ese don, puede ser que en una ocasión nada más use ese don o pueda usarla en varias ocasiones, no lo sabemos, según el Espíritu quiera ministrar. Pero el ministerio de profeta, o sea, el profeta constantemente va a estar siendo usado por el Señor. Entonces no sé si los confundí más o pude explicarme en este asunto. Pero también dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 11, pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. En pocas palabras, el que era siervo de Elías. Entonces, aquí vemos cómo los reyes de antes consultaban a los profetas. Lamentablemente, como no se ven muchos profetas, no se sabe bien la diferencia entre un ministerio y un don de profecía. Pero cuando nosotros, por eso es de que nosotros debemos de pedirle a Dios de que se puedan desarrollar los dones en la iglesia y los ministerios. Entonces, si en nuestra iglesia hay un profeta y hay un don de profecía y hay una persona que es usada con el don de profecía, usted inmediatamente va a ver la diferencia entre los dos. Así que aquí tratamos de darle un poquito de las diferencias de ello. Dice Mateo 24, 1, 2, que Jesús también profetizó. Y dice, Jesús salió del templo y mientras iba caminando, sus discípulos se acercaron a él para hacerles notar las construcciones del mismo. Y dice el verso 2, pero él les dijo, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Así que le estaban mostrando el templo de Salomón, que tomó años y años de construcción y era glorioso, y los discípulos le decían a Jesús el tipo de construcción y trataban de presumir el gran templo que tenían en ese entonces, pero Jesús le dijo, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y eso, y luego dice, todo será destruido. Y eso se cumplió años más tarde, cuando invadieron a Jerusalén y destruyeron todo el templo y literalmente movieron piedra sobre piedra. Muchos dicen que el templo tenía mucho oro y que cuando lo incendiaron, el oro empezó a derretirse y empezó a meterse entre las piedras
y por eso removieron piedra sobre piedra para poder sacar el oro. Pero sea como haya sido, la palabra de Jesús se cumplió. Hasta hoy día no hay templo. Si hoy día usted va a Jerusalén, usted puede encontrar el muro de los lamentos, que es una parte de la muralla alrededor del templo de Salomón. Entonces, hoy día no está. Jesús lo predijo, se cumplió, y hasta hoy día no lo han construido. Y también habla la Biblia de que más adelante lo van a construir, pero aquí vemos que Jesús profetizó y se cumplió. Así que no sé si hay alguna pregunta acerca de estos dones. Hemos visto algunos de los dones. El don dice el don de fe, dones de sanidades, el don de hacer milagros y el don de profecía. Por el tiempo, vamos a tratar de quedarnos aquí para que usted pueda asimilar toda esta información y poder hablar más detalladamente de los dones siguientes. No sé si alguien tiene una pregunta. Cuando me voy a las imágenes, a veces no puedo ver todas las preguntas, pero si alguien tiene una pregunta, puede hacerla aquí, y si no tiene una pregunta, entonces vamos a resumir que los dones espirituales, los dones en el Espíritu, se reciben después de tener el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros, hay una pregunta que siempre me hacen en las clases, es de que cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿necesitamos el bautismo? Sí, necesitamos el bautismo. Hechos capítulo 1, verso 8, le dice Jesús: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, no solamente recibimos los dones, pero recibimos poder, recibimos la llenura, el revestimiento del Espíritu, recibimos poder, y eso nos ayuda a nosotros en cualquier área que nosotros estemos trabajando en la iglesia. Si a usted le gusta ir a predicar, ahora al ir a predicar con poder, va a ser muy diferente a antes. Si a usted le gusta predicar en la iglesia y tiene la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, ahora su prédica no va a ser igual, va a ser muy diferente a la de antes. Yo me recuerdo que antes del bautismo del Espíritu Santo, yo tenía que estudiar horas y horas y horas y horas para poder predicar, y predicaba y me sentía no muy satisfecho, me sentía que algo faltó. Decía, se oyó bonito, se oyó esto y lo otro, pero no estoy conforme, algo falta. Y después del bautismo, empecé a ver el poder de Dios, y las mismas personas empezaron a ver el poder de Dios en la prédica, y todo cambió. Entonces, mi manera de que el Espíritu Santo me usara en mi mente cuando estoy predicando fue muy diferente a la de ahora, por decirlo así. Ahora es bueno el conocimiento de libros, es bueno el conocimiento de estudios, pero todos los estudios combinados con el poder del Espíritu Santo es algo indescriptible, es algo poderoso. Y es necesario entonces el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos da poder, nos da
los ministerios nos da los dones espirituales y podemos actuar en estos dones y podemos desarrollarlos. Otra de las cosas que debemos de considerar es de que ya hablamos de estos dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de milagros, dones de sanidades, el don de profecía. Si usted ha recibido alguno de estos dones, debería de desarrollarlo. En pocas palabras, métase en la presencia de Dios para que ese don crezca cada día más y más. Muchas personas, esto lo digo porque muchas personas anhelan hablar en lenguas y son bautizadas en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y después se conforman con eso, ya no quieren buscar mucho la presencia del Señor, y por eso es de que a veces no están muy llenos de Dios después de recibir el don de lenguas. Ellos no siguen llenándose y muchas personas empiezan a, ¿cómo le pudiéramos decir?, a dudar de los dones por las acciones de la persona, porque dicen, oh, esta persona tiene el don de lenguas, pero no se somete a Dios, no busca la presencia del Señor, y por lo mismo su don no crece. El don debería de crecer, el don de sanidades debería de crecer. Una persona cuando está aprendiendo, cuando Dios la usa en sanidad, en las sanidades, y se empieza a meter en la presencia de Dios y empieza a dejar a que el Espíritu Santo empiece a desarrollar ese don, esa persona empieza a conocer cómo Dios la quiere usar y empieza a meterse mucho más a la presencia de Dios y empieza a conocer los detalles del don. Por ejemplo, en una ocasión, una persona que ya pasó a la presencia de Dios, pero que nosotros la conocimos muy, muy bien, Dios la usaba con el don de sanidad. Y esa persona era de mi país y nos visitó aquí en San Diego, y mientras estuvo aquí, a mi mamá le llamaron. Mi mamá, Dios la empezaba a usar con el don de sanidad, y le llamó a alguien, a una persona conocida a mi mamá, y le dijo, era día viernes, y le dijo, hermana, le hablo porque el día martes me van a operar, me encontraron unas piedras en los riñones, creo que dijo, y ya me hicieron los análisis, ya está todo bien, ya quedamos que el martes tengo una cita para que me operen. Entonces le llamaba para ver si pueden orar para que la operación salga bien, para que yo salga bien de la operación. Y entonces le dice mi mamá, pues ok, vamos a orar, y ya cortaron la llamada. Entonces, después de que cuelga ella en el teléfono, le dice a la hermana que Dios la usaba mucho en este don de sanidad. Ella le dice, esta hermana me habló para que oremos por ella, ya le explicó todo, y le dice la hermana, háblele de vuelta y dígale si podemos ir a visitarla. Y entonces mi mamá le habló y le dijo, ¿podemos ir a orar por usted? Y le dijo ella, sí, pueden venir. Entonces fueron a orar. Y cuando estaban orando, nada más estaban ellas tres. Así que la hermana, que Dios la usaba con ese don de sanidad, la hermana ya pasó a la presencia del Señor. Entonces levantó la blusa de esta hermana que estaba pidiendo oración y empezó a ungirla con aceite y a orar por ella, y la empezó a tocar aquí en el ombligo. Y ya orando, le dice a mi mamá, ¿quiere ver cómo Dios usa o cómo Dios sana a las personas? ¿O cómo Dios usa el don de sanidad? Entonces le dice mamá, sí. Entonces ella le agarra la mano de mi mamá y la pone en el ombligo de esta persona, y siguen orando. Y le dice, ahí deje su mano y va a sentir algo. Y de repente mi mamá empezó a sentir algo,
Y sucede que en el ombligo de esta persona empieza a salirle una piedra. Y pues se quedaron asombradas porque esto sucedió. Y entonces mi mamá se quedó asombrada y le dice a la hermana, no se preocupe, no se asombre, así trabaja el Señor. Y sigue orando y le vuelve a poner la mano ahí en el ombligo y siguen orando y sale otra piedra y siguen orando. En fin, salen 4 piedras de esta persona. Y obviamente mi mamá y esta persona que pidió oración se quedaron muy asombradas. Y le dice esta persona a la hermana que tenía, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya tengo la cita con el doctor. Y entonces le dice a la hermana, no se preocupe. Agarraron un frasco, dice, meta estas piedras en un frasco y lléveselo al doctor. Díganle que le examinen si necesita la operación o no. Y si necesita, pues que lo operen. Y si no, pues ellos le van a decir. Y usted le dice que estas salieron de usted y que fue a través de la oración y testifique lo que Dios hizo con usted. Y en fin, que no cancelaron nada, sino que ella fue a testificar al doctor. Pero el asunto es de que esta persona había desarrollado más el don o los dones de sanidades, que ya sabía cómo Dios actuaba de una manera más profunda de una simple oración. Entonces, nosotros cuando tengamos un don, debemos de buscar la presencia de Dios para que los dones puedan desarrollarse y nosotros nos podamos profundizar más. Si tenemos el don de lenguas, buscar a Dios más para que nosotros podamos fluir en las lenguas. Si usted sabe inglés, y le digo eso porque los que estamos aquí en este lugar, pues la mayoría somos hispanos que tenemos que aprender el idioma inglés. Si usted sabe inglés, yo sé que usted sabe cuánto le costó aprender inglés, pero si lo puede hablar fluidamente, usted sabe que no nada más puede decir 1 o 2 o 3 palabras. El don de lenguas es de la misma manera. Cuando tenemos el don de lenguas, debemos de desarrollar ese don para que no digamos siempre lo mismo, sino que podamos fluir en ese lenguaje que el Espíritu nos da. Podamos fluir. Y muchas veces las personas cuando fluyen en el don de lenguas empiezan a hablar en otras lenguas también. Conocí a una persona que Dios la usaba en don de lenguas y un momento de oración que estábamos todos ahí. Todos conocíamos cómo suena su lengua, por decirlo así. Y se empezó a derramar el Espíritu Santo tremendamente. Todos empezamos a orar y empezamos a ser quebrantados por el Espíritu Santo. Esta persona empezó a hablar en lenguas y después de fluir unos minutos en esa lengua que decía, se escuchaba muy bonito, que fluía mucho en la lengua. Después de unos minutos cambió a otra lengua completamente diferente y no repetía lo mismo, sino que en esa otra lengua fluía de una manera constante. Y después cambió a otra lengua, en fin, que habló como unas 3 o 4 lenguas en este momento y se escuchó muy bonito de la manera que podía fluir. Entonces nosotros los dones debemos de desarrollarlos cuando los recibimos, no nada más recibirlos y ya conformarnos con eso y ya todo se acabó. No, seguimos creciendo en Cristo. Así que no sé si hay una pregunta y si no, pues vamos a terminar aquí con esta clase. Y nada más estaba viendo aquí el chat si no hay alguna pregunta. Y entonces, si no tienen una pregunta, vamos a orar para terminar con la clase. Primero Dios, en la próxima clase vamos a hablar de los siguientes dones que quedan. Y así vamos a terminar con la lección número 4 y vamos a empezar la lección número 5, hablar de la fe. Vamos a orar y vamos a concluir la clase.
Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, porque en tu grande misericordia nos has permitido, Señor, a poder hablar de esta doctrina que tú nos has dejado, Señor, de este evangelio, Padre, impregnada en las páginas de la Biblia, Señor, donde podemos ver estos dones maravillosos, los cuales el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Bendito Dios, si alguno de mis hermanos o hermanas tiene ya algún don, yo te ruego que se pueda desarrollar en ese don, bendito Dios, que pueda buscar más tu rostro, que tú puedas guiar a esta persona en el don para que pueda ministrar poderosamente en este don. Si tiene algún ministerio, de la misma manera, puedan desarrollar ese ministerio, Señor, siendo guiados por ti, Santo Espíritu, para que tú puedas obrar poderosamente y eficazmente en esa vida. Y si hay alguien de mis hermanos que no tiene ningún don o no tiene el bautismo del Espíritu Santo, te rogamos que puedas bautizarlo, que esa promesa dada por el Padre pueda cumplirse en mi hermano y en mi hermana, y puedan no solamente oír de la promesa, sino experimentar el poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, y poder ser ministrados, poder ser embestidos, poder ser llenos del Espíritu Santo. Señor, sabemos que cuando eso ocurre, nunca más podemos ser los mismos. Nunca más podemos ver las cosas de la misma manera, sino que ahora empezamos a caminar en el poder que viene de lo alto. Para que cuando prediquemos el Evangelio, no simplemente digamos palabras, sino que podamos tener manifestaciones del poder que viene de lo alto, y las personas puedan ver no solamente nuestras palabras, sino que el poder que viene de ti, las señales que vienen de ti, los dones en el cual tú puedes ministrar, los ministerios en el cual tú quieres ministrar en medio de la iglesia. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes, nos llenes, nos reveles siempre tu palabra. También que mores con nosotros. Al despedirnos de esta clase, quédate en nuestras vidas, en nuestras familias. Poderoso Dios, tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas, sus familias, sus trabajos, sus finanzas, Señor. Si hay alguna necesidad, tú puedas suplir su necesidad. Si hay alguna petición, tú puedas contestar esa petición. Ahora está delante de ti para que tú puedas hacerte cargo de ella, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu entendimiento, por tu revelación en esta clase. Gracias porque sigues ministrando en nuestras vidas. Y gracias porque tu misericordia se sigue derramando sobre nosotros, aún en estos tiempos cambiantes. Amado Dios, así lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues así concluimos la clase, y primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Que el Señor les bendiga. Y recuérdense, ahí está el chat si todavía tiene alguna duda. Y yo pienso que si tiene dudas, debe de expresarlo para que no pueda quedarse confundido. Y si lo comprendió, entonces pues que el Señor siga ayudándole en su fe. Que el Señor le bendiga y feliz noche, y nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga, hermanos. Bye, Jesús. Hermana Marta, hermana Maggie. Dios les bendiga. Todos los hermanos, hermano Roberto, hermano Guillermo, a todos los hermanos que se pudieron conectar, hermana Vanessa, todos los que algunos no se ve bien su nombre, pero el Señor les bendiga. Amén.